Hola amigos, bienvenidos a su canal. Wallace, no apagues la luz. Antes de comenzar, les advierto que esta historia es muy fuerte, para que tomen precauciones con los menores de edad que puedan estar cerca. ¿Listos para este nuevo relato? Bueno, ¿comenzamos? Hola, les voy a platicar mi relato de manera anónima. Para esta historia me llamaré María. Imagino que habrá personas que me crean y personas que no. La verdad, no me importa. Han pasado muchos años desde lo ocurrido y todavía hay noches en las que despierto empapada en sudor, convencida de que algo me observa desde la oscuridad. Todo comenzó cuando yo tenía 13 años. Vivíamos en una casa pequeña y humilde. Mi mamá, Susana, era madre soltera y sacaba adelante a mis dos hermanos menores, Axel y Alberto, y a mí, aunque no teníamos mucho dinero. Éramos una familia unida. Durante años solo fuimos nosotros cuatro. Mi mamá rara vez hablaba de su vida personal. Salía por las noches a trabajar y regresaba de madrugada. Yo me quedaba al cuidado de mis hermanos y nunca preguntaba demasiado. Hasta que apareció él. Recuerdo perfectamente el día en que mi mamá llegó sonriendo, como no lo había hecho en mucho tiempo. Quiero que conozcan a alguien especial, nos dijo. Aquel hombre parecía amable al principio, demasiado amable. Pero desde el momento en que cruzó la puerta, sentí algo extraño. Hay personas que generan confianza de inmediato. Él producía exactamente lo contrario. Mientras hablaba con mi mamá, sus ojos parecían analizar cada rincón de la casa. Y cada vez que me miraba, una sensación desagradable me recorría la espalda. Cuando se fue, mi mamá me preguntó qué me había parecido. No me cae bien, respondí. Jamás olvidaré la expresión de molestia que apareció en su rostro. No seas grosera, María. Días después, nos anunció que viviría con nosotros. No nos preguntó, no pidió nuestra opinión, simplemente lo decidió. La mañana que llegó, con todas sus pertenencias. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue una enorme figura de la Santa Muerte. Era del tamaño de una persona adulta. Vestía una túnica negra, sostenía una guadaña y tenía una sonrisa esculpida que parecía diferente cada vez que la observabas. La colocó en la sala, justo frente al comedor, como si quisiera que todos la vieran. Después armó un altar, veladoras, flores, botellas, incienso, objetos que no reconocíamos. Cada mañana y cada noche se arrodillaba frente a aquella figura. Permanecía inmóvil durante varios minutos, murmurando cosas en voz baja. A veces parecía estar conversando con alguien. Mis hermanos y yo intentábamos no acercarnos. La presencia de aquella estatua nos incomodaba, pero con el paso de las semanas empezaron a ocurrir cosas aún más extrañas. La temperatura de la casa bajó. Las veladoras del altar parecían no apagarse nunca, y algunas noches despertaba con la sensación de que alguien caminaba por el pasillo. Sin embargo, cuando me asomaba, no había nadie. Lo peor era que los cambios no solo ocurrían en la casa, también ocurrían en él. Mientras más tiempo pasaba, más inquietante se volvía. Había ocasiones en las que lo encontraba observándome desde la sala, sin hablar, sin moverse, simplemente mirando. Y cuando se daba cuenta de que yo lo había descubierto, sonreía. Una sonrisa fría, vacía, como si supiera algo que yo ignoraba. Poco a poco el miedo comenzó a formar parte de nuestra rutina, hasta que una noche ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Ese hombre aprovechó que mi madre no estaba, entró a mi cuarto y abusó de mí. No entraré en detalles, solo diré que aquella noche comprendí que estaba atrapada con alguien capaz de hacer cosas terribles. Intenté contárselo a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que solo era una egoísta mentirosa que no quería verla feliz. Intenté pedir ayuda, pero nadie me escuchó. Y cada día, el miedo crecía más y más. Comencé a notar algo extraño. Cada vez que aquel hombre regresaba a casa, parecía más nervioso. Dormía poco. Pasaba horas frente al altar. Y algunas madrugadas lo escuchaba discutir con alguien, pero estaba completamente solo. Una noche me despertó una voz. Era la de él. Me asomé desde mi cuarto.
La sala estaba iluminada únicamente por las veladoras, y allí estaba, arrodillado frente a la estatua, hablando desesperadamente. Ya cumplí mi parte. Se dirigía a la Santa Muerte. Prometiste protegerme. No me abandones. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho, porque parecía escuchar respuestas, como si alguien estuviera hablando con él. Pero la casa estaba vacía. Regresé corriendo a mi habitación. Aquella noche apenas pude dormir, y desde entonces comenzaron las pesadillas. Siempre la misma, la estatua, las veladoras y aquella sonrisa, hasta que llegó la noche en que todo terminó. Mi mamá no estaba como de costumbre. Mis hermanos dormían, y después de abusar de mí, se fue a la sala. Recuerdo el sonido de la televisión, el tic-tac del reloj. Le pregunté con lágrimas en mis ojos si quería algo de cenar. Él solo asintió con la cabeza. Yo tomé un veneno para ratas que teníamos en el cajón de los detergentes y se lo vacié en una taza de chocolate caliente. Yo solo quería que pagara por todo lo que me había hecho. Y entonces, un silencio llenó la casa cuando cayó al suelo. Podía ver cómo se retorcía en la alfombra y soltaba espuma por la boca mientras me maldecía. Durante unos segundos, pensé que todo había acabado, pero entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. Mientras luchaba por respirar, comenzó a arrastrarse, lentamente, con movimientos imposibles, dejando marcas de saliva sobre el piso. No intentó acercarse a una puerta, no intentó pedir ayuda. Fue directamente hacia el altar, como si algo lo estuviera llamando. Llegó hasta los pies de la estatua, apoyó una mano sobre ella y comenzó a murmurar. No entendí las palabras, parecían otro idioma, algo antiguo. Algo horrible. Las veladoras empezaron a parpadear. Todas al mismo tiempo. El aire se volvió helado. Y por primera vez, sentí que no estábamos solos en aquella casa. Entonces, él levantó la cabeza. Sus ojos parecían completamente negros. Y me dedicó una sonrisa imposible. Una sonrisa tan amplia que parecía romperle el rostro. Después dijo algo que me sigue persiguiendo hasta hoy. Nos vemos pronto. Y murió. O al menos, eso fue lo que creí. Porque lo que ocurrió después fue mucho peor. Mucho peor. Bueno, después de aquella noche todo cambió. Cuando mi mamá llegó a la casa y descubrió lo que había pasado, el caos comenzó. Yo estaba aterrada, llorando, temblando. Le dije toda la verdad. Le conté todo lo que aquel hombre me había hecho durante meses, todo el miedo que había guardado, todo el dolor. Pero mi mamá no me creyó. Recuerdo que me gritó, me llamó asesina, me dijo que había arruinado su vida. Aquellas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Cuando llegó la policía, pensé que nadie me escucharía. Sin embargo, después de muchas entrevistas y estudios, descubrieron que yo había dicho la verdad desde el principio. Yo había sido abusada, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida cambió para siempre. Pasé varios meses en un centro para menores y cuando finalmente salí, terminé viviendo con unas tías a las afueras de la ciudad. Poco a poco las cosas parecían mejorar. Regresé a la escuela, hice algunas amistades, intenté reconstruir mi vida y durante casi un año completo pensé que todo había terminado, que equivocada estaba, porque exactamente el día que se cumplió un año de la muerte de mi padrastro, comenzó el verdadero infierno. Lo recuerdo perfectamente. Era un martes. Tenía clase de matemáticas. Me sentía mal del estómago y le pedí permiso al maestro para ir al baño. Cuando entré, me di cuenta de que estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y el eco lejano de las clases. Entré a uno de los cubículos y mientras estaba ahí sentada, comenzaron los ruidos toc, 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 pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con mucho esfuerzo. Pensé que alguna compañera había entrado, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Podía ver claramente unas piernas, las piernas de un hombre. Me quedé inmóvil. Está ocupado, dije nerviosa. No respondió, ni se movió. Los segundos comenzaron a hacerse eternos. Sentía que aquella persona simplemente estaba ahí, observándome, esperando. Cuando finalmente reuní valor para abrir la puerta, no había nadie.
absolutamente nadie. Todo el baño seguía vacío. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Me acerqué a los lavabos, abrí la llave, me mojé la cara y entonces levanté la vista hacia el espejo. Lo que vi hizo que el mundo pareciera detenerse. Sentado tranquilamente, en uno de los baños estaba él, mi padrastro, exactamente igual al día de su muerte. La piel grisácea, la ropa arrugada, los labios manchados de espuma blanca y aquella sonrisa imposible que parecía abrirse demasiado, como si su rostro no tuviera huesos. Me estaba mirando directamente a los ojos. Sonriendo, yo giré de inmediato, pero no había nadie. El baño estaba vacío, completamente vacío. Salí corriendo. Ese día no pude concentrarme. No escuché una sola palabra de los profesores. Todo el tiempo sentí que alguien caminaba detrás de mí. Alguien que respiraba sobre mi hombro. Esa misma noche mis tías me pidieron que fuera a comprar pan. Eran cerca de las 9. Las calles estaban extrañamente solas. No había viento. No había perros ladrando. Ni siquiera se escuchaban autos. Solo mis pasos. Y el sonido de las bolsas que llevaba. Entonces ocurrió. Volteé hacia la derecha. Y allí estaba, parado bajo un poste, observándome, con la cabeza inclinada hacia un lado, sonriendo. La luz amarilla iluminaba su rostro pálido. Parecía más delgado, más alto, más muerto. Durante unos segundos no pude moverme, y entonces levantó lentamente una mano, saludándome, como si fuera un viejo amigo. Yo solté un grito y comencé a correr. Escuché pasos detrás de mí, pasos rápidos, desesperados. Volteé y lo vi persiguiéndome. Los brazos colgaban de forma antinatural, su cuello parecía roto, la espuma salía de su boca, y aún así sonreía. Cada vez estaba más cerca, más cerca, más cerca. Corrí hasta que me dolieron los pulmones, y cuando faltaban pocos metros para llegar a casa, volteé nuevamente. La calle estaba vacía, no había nadie, ni un alma. Cuando entré, mis tías dijeron que parecía haber visto un fantasma. Si hubieran sabido la verdad, aquella noche intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, que era estrés, que eran recuerdos, que estaba imaginando cosas. Pero a las 11 de la noche sucedió algo peor. Estaba haciendo una tarea. La casa estaba en silencio, todos dormían, y de repente sentí una mirada. Esa sensación horrible de que alguien te observa. Levanté lentamente la vista y lo vi. Asomándose por una pequeña rendija de la puerta, solo se veía una parte de su cara, un ojo, media sonrisa, y aquella mirada enferma parecía disfrutar mi miedo. Grité tan fuerte que mis tías llegaron corriendo. Encendieron la luz, revisaron toda la casa, pero no encontraron nada. Me dijeron que estaba cansada, que necesitaba descansar. Y durante unos minutos intenté creerles, hasta que desperté de madrugada. Sentí algo tirando de mis cobijas. Al principio pensé que estaba soñando, pero la fuerza aumentó. Abrí los ojos y lo encontré allí, agachado junto a mi cama, mirándome, sonriendo. Su rostro estaba a pocos centímetros de mis pies. En eso me paralicé por completo, y ese ente comenzó a acercarse a mi rostro. La espuma de su boca me caía en mi cara. Podía oler la humedad, la tierra, el olor de algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Entonces habló, con aquella voz rasposa, aquella voz que jamás he olvidado. ¿No me extrañaste? Intenté gritar, intenté moverme. No pude. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Sus ojos parecían pozos oscuros, vacíos, sin fondo, y en ellos vi algo que me heló la sangre. No estaba solo. Detrás de él había una sombra. Era la Santa Muerte, observándome desde la oscuridad de mi habitación, como si hubiera venido con él. Yo apenas podía respirar. Y entonces vi que comenzaba a amanecer. La primera luz del sol entró por la ventana. La sombra de la Santa Muerte se desvaneció en la pared. La sonrisa de mi padrastro desapareció poco a poco, y antes de desvanecerse, dijo algo que me perseguiría durante años. Nos vemos el próximo año. Y desapareció junto con la oscuridad de mi cuarto. Desde entonces ocurre lo mismo.
sin falta. Cada aniversario, cada año, a la misma hora, en punto de las 12 de la noche. Siempre regresa, y en esas 24 horas, él me hace lo que le da la gana. Y se me aparece por todos lados. A veces lo veo reflejado en ventanas, a veces en fotografías, a veces sentado en la oscuridad de mi habitación, observándome dormir. Actualmente, tengo 18 años, y cada vez que se acerca la fecha siento el mismo terror, porque sé que volverá. Lo peor no es verlo, es lo que me hace. Eso se convirtió en un incubo, y cada año parece más fuerte, más real. Y hace apenas unos meses descubrí algo que me dejó sin dormir durante semanas. Revisando unas cajas viejas, encontré una fotografía del altar que tenía en nuestra casa. La enorme figura seguía allí, rodeada de veladoras y vestida de negro. Pero había algo diferente, algo que jamás habíamos notado. Detrás de la estatua, reflejado en un espejo, aparecía mi padrastro, sonriendo. La fotografía había sido tomada 6 meses antes de que muriera. Y aún así, se veía exactamente como el cadáver que comenzó a perseguirme después. Como si hubiera sabido desde el principio que jamás pensaba irse. Y mientras les cuento esta historia, faltan apenas 3 noches para que vuelva a cumplirse otro aniversario. Son las 11:47 de la noche. Estoy sola en mi habitación. Y hace unos minutos escuché pasos lentos, arrastrados, deteniéndose justo afuera de mi puerta. Si les gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a tu canal. Wallace, no apagues la luz para seguir generando contenido de tu agrado. También, no olvides seguirme en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Nos vemos en el próximo relato.